Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de dinámica. El problema consiste en lo siguiente. Una partícula de 10 kilogramos de masa está unido mediante un resorte, cuya longitud natural es de 5 metros. El resorte tiene una constante de restitución de 1,5 newton por centímetro y gira a razón de 20 revoluciones por minuto. Hallar el ángulo que forma el resorte en su posición de equilibrio con respecto a la vertical y la deformación que sufre el resorte debido a esa velocidad angular. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos fijarnos en las unidades de los datos. Si nos fijamos, tenemos la masa en kilogramos, la longitud en metros, la constante K está en newton por centímetros, por lo tanto debemos llevar al sistema internacional. Diremos aquí que 100 centímetros es un metro. Simplificamos centímetros con centímetros y nos queda 1,5 por 100, lo cual nos da un valor de 150 newton por metro. Bien, ya tenemos la constante de restitución en el sistema internacional. La velocidad angular está dada en 20 RPM o revoluciones por minuto, o sea, es igual a 20 revoluciones por minuto. Entonces, diremos que un minuto es 60 segundos y una revolución es 2pi radianes. Podemos simplificar aquí minutos con minutos, revoluciones con revoluciones, de modo que si multiplicamos 20 por 1 dividido entre 60 por 2pi nos va a dar 2,0941 sobre segundo. Se podría decir revoluciones por segundo o 1 sobre segundo, ya que las revoluciones no se escriben. Bien, a continuación debemos identificar las fuerzas que actúan sobre la masa M. ¿Qué fuerzas actúan? La primera fuerza que actúa es el peso, o sea, masa por gravedad. La segunda fuerza, la fuerza producida por el resorte, que es igual a la constante de restitución del resorte por la deformación que sufre el resorte. Además, el ángulo θ se reproduce por simetría encima del eje Y. Bien, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta masa, vamos a obtener lo siguiente. Diagrama de cuerpo libre de la masa M. Colocamos la masa M, eje Y, eje X, y vamos a obtener las siguientes fuerzas que actúan. La primera fuerza es el peso, masa por gravedad. Aquí tenemos a un cierto ángulo la fuerza del resorte, que está a un ángulo θ respecto a la vertical, donde la fuerza F se descompone en dos fuerzas, en una fuerza F de X y en una fuerza F de Y. Bien, a continuación debemos identificar el sentido de la aceleración. Recordemos que este cuerpo está en equilibrio en el eje Y. En cambio, en el sentido X es afectado por la aceleración centrípeta, que siempre va dirigido hacia el centro de rotación de nuestro eje. Diremos, sumatoria de fuerzas en el sentido X es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Positivo los que giran hacia o los que van en sentido del centro de rotación de nuestro eje. Bien, previamente debemos hallar la distancia que hay entre el centro de rotación y el eje, que lo llamamos radio. Para eso voy a dibujar un triángulo. Dibujamos un triángulo de la siguiente manera. El ángulo θ está aquí arriba
Y esta longitud viene a ser igual a la longitud inicial que tenía el resorte más la deformación que va a sufrir producto de la rotación. Este viene a ser el radio, que viene a ser el cateto opuesto, donde el radio es igual a la hipotenusa L más X por el seno del ángulo θ. Bien, ya conozco el radio. Ahora voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en sentido X. ¿Qué fuerzas actúan en sentido X? Actuaría la fuerza F de X. No hay otra fuerza que es igual a la masa por la aceleración centrípeta o la velocidad al cuadrado por el radio, ya que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿A qué es igual la fuerza F de X? La fuerza F de X, recordemos que la fuerza es igual a K por X, la constante de restitución de resorte por X. F de X significa la componente de la fuerza respecto al eje X. Debía ser F por el coseno del ángulo θ, pero como el ángulo θ está invertido, la función será seno del ángulo θ. Igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado, que ya lo conocemos, por el radio. El radio es igual a L más X por el seno del ángulo θ. De aquí yo puedo simplificar la función es seno. Y voy a pasar a dividir masa por velocidad al cuadrado al primer miembro. Entonces voy a tener K sobre masa por velocidad angular al cuadrado por X es igual a L más X. Paso X al primer miembro y voy a obtener que K sobre masa por velocidad angular al cuadrado por X menos X, esto pasa cosino menos, es igual a la longitud inicial del resorte. Factorizamos X y voy a tener que X por K dividido entre masa por velocidad angular al cuadrado menos 1 es igual a la longitud inicial del resorte. Todo esto pasa a dividir y obtenemos que X es igual a L dividido entre K sobre M por la velocidad angular al cuadrado menos 1. Si reemplazamos datos, voy a obtener lo siguiente, que X es igual a L, que vale 5 metros, K, que vale 150 metros, dividido entre la masa, péndulo que vale 10, por la velocidad angular al cuadrado, que vale 2,094, al cuadrado, menos 1. De donde, si hacemos las operaciones correspondientes, me da un valor de X o estiramiento del resorte igual a 2,065 metros. En otras palabras, acabo de hallar el inciso A, que dice que el resorte se estira 2,065 metros. Bien, a continuación vamos a hallar el ángulo que forma el resorte en su estado de equilibrio con respecto a la vertical. Para eso voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el sentido Y igual a 0, ya que en el sentido Y este sistema está en equilibrio. ¿Qué fuerzas actúan en el sentido Y? Sería F de Y menos masa por gravedad igual a 0, no hay más fuerzas. De donde F de Y, recuerden que la fuerza es igual a K por X, y en vez de Y deberíamos usar la función seno, pero como el ángulo está invertido, usamos la función coseno del ángulo θ. Masa por gravedad, o el peso, se va al otro lado, como más masa por gravedad. Despejamos coseno del ángulo θ, que es igual a masa por gravedad sobre la constante de restitución de resorte por X. De donde, si reemplazamos datos, coseno del ángulo θ será igual a la masa, que vale 10 kilogramos, por la gravedad 9,81, por la constante de resorte 150, por la deformación del resorte 2,095. Si
multiplicamos 10 por 9,81 dividido entre 150 dividido entre 2,095 y el resultado lo obtenemos, lo aplicamos la función al coseno, vamos a obtener que θ alcanza un valor de 71,54 grados. Bien, acá vamos a obtener el ángulo que forma el resorte con la vertical y la deformación que sufre el resorte. Por lo tanto, el ángulo θ será igual a 71,54 grados. Hemos resuelto el problema.